Bueno, listo. Entonces vamos a darle inicio. Entonces, bueno, buenos días. Bueno, hoy les quiero presentar dentro de la secuencia didáctica lo que es el enfoque. ¿Y el enfoque a qué se refiere? El enfoque se refiere al cómo y qué preguntar. ¿Sí? Cómo y qué preguntar. O sea, cómo vamos a preguntar, qué es lo que vamos a preguntar, que va a direccionar nuestra secuencia. Entonces, hay dos asuntos que es importante que podamos discutir. Esto, miren, bueno, ahí creo que se alcanza a mochar ahí. El objetivo versus el objeto matemático. Es que se ha pensado que el objetivo es el objeto matemático o que el objeto matemático es el objetivo. No es así. Son dos cosas distintas. Una cosa es el objetivo de la secuencia y otra cosa es el objeto matemático que está vinculado a la secuencia. Entonces, ¿a qué me refiero con el objetivo? Pues el objetivo, coloco aquí, funge en términos escritos, entre comillas, es decir, usted cómo lo escribe, como una actividad que pretende movilizar y o vincular el objeto matemático. Es decir, que usted tiene que tener un objetivo al crear la secuencia, pero no tenerlo aquí en la mente, usted tiene que escribirlo. Al igual, recuerden que piensen esto para su trabajo de grado. Usted tiene un objetivo general, tiene objetivos específicos. Los objetivos, ¿cómo se escriben? Se escriben en verbo, pero hacen relación a una actividad. Por ejemplo, caracterizar, analizar, eso es una actividad, ¿sí? Que moviliza un proceso, pero es una actividad. Entonces, los objetivos se escriben como actividades que van a vincular o movilizar algo. ¿Qué es lo que van a movilizar? Pues un objeto matemático. Por eso el objeto matemático no puede estar borroso y no puede estar tan oculto que uno diga, bueno, ¿y estos muchachos qué es lo que van a hacer? Entonces es importante esto. Segundo, el objetivo matemático. ¿Qué es el objeto matemático? Perdón. Es el escenario teórico y conceptual en el que se desarrollan los procesos. Entonces, ustedes deben definir el objeto matemático claro, en tanto teórico, decir, la teoría, digamos que lo teórico es lo macro, ¿sí? Lo macro, lo grande. Por ejemplo, usted va a trabajar con triángulos, pero sepa que si usted va a trabajar con triángulos, usted va a trabajar sobre la geometría plana, ¿sí? Geometría euclidiana. Entonces, piense cuál es la teoría. Ahora, ¿cuál es el concepto que usted va a trabajar? En el caso de los polígonos, lo digo por los chicos que hablaron sobre polígonos y yo les hice la acotación de todos los polígonos van a trabajar, porque si es así, la secuencia debe dar cuenta de eso, como de la cantidad de polígonos. Entonces es importante acotar entre teoría y concepto. Y el objeto matemático, perdón, entre tanto, es eso, es el escenario teórico en el cual ustedes van a movilizar los procesos que ustedes van a vincular en el objetivo. Usted en el objetivo va a vincular procesos. Los procesos, pues están escritos en forma de verbo, pero ahí están implícitos los procesos. Por ejemplo, ¿qué procesos conocemos? Lo hemos repetido muchas veces: el razonamiento, la resolución de problemas, la modelación, la ejercitación, está la argumentación, por ejemplo, el problem solving. Digamos, esos son los tipos de procesos que dan cuenta la actividad matemática. Entonces, bien, esta filmina hace énfasis en esta distinción que a veces en los trabajos de grado y en las puestas en escena se confunden. Cuando uno le dice cuál es el objetivo, entonces me nombran el objeto matemático. Ah, la, la función cúbica. Ese es el objetivo. Pero está dando es el objeto matemático. No hay algo que amarre eso. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta eso para la escritura, por eso coloco ahí en términos escritos. Bien, pasemos a la segunda, la actividad de aprendizaje, que es el diseño instruccional. ¿Cómo deben ser las preguntas? Las preguntas deben ser inducidas de forma gradual su complejidad. Un ejemplo, por niveles. Es decir, haga la primera secuencia quizás conceptual, preguntando qué se entiende por esto, qué se entiende por aquello, como intentando hacer un sondeo de usted cómo encuentra a los estudiantes. Miren que casi en la mayoría de las investigaciones, ¿cómo se inician?
la mayoría inician con una prueba piloto, ¿sí? Uno hace una prueba piloto, le llamamos diagnóstico también, como para ver usted cómo encuentra la población, ¿sí? En el concepto que usted va a referir. Por ejemplo, polígonos o sólidos, cuerpos. Usted hace una prueba y casi siempre es muy saludable hacerlo. ¿Saben por qué? Porque eso pasa en la realidad. Usted cuando usted se siente muy enfermo y le duele algo por acá, lo primero que van a hacer con usted es hacerle un diagnóstico, ¿no? Pues hay que hacerle unos exámenes, porque si no son exámenes, pues yo no te puedo decir nada, porque puede ser algo, puede ser esto, puede ser lo otro. Entonces siempre se hace un diagnóstico. Entonces digamos de que en investigación es muy sano hacer siempre un diagnóstico. ¿Usted cómo encuentra a los estudiantes? Uno a veces se estrella porque uno manda la secuencia de algún tema en matemáticas y usted resulta, y cuando usted la recibe, usted se da cuenta, usted dice, estos muchachos no saben ni siquiera hacer cosas básicas de álgebra, por ejemplo. Usted le pide hallar volúmenes, áreas, y los chicos ni siquiera saben despejar, por ejemplo, en una ecuación, con una incógnita, no saben el orden de las operaciones. En vez de hacer primero una multiplicación, primero hacen la suma. Errores muy básicos que usted dice la secuencia no va a tener el efecto que va a tener. Entonces, digamos de que el investigador debe cerciorarse de que eso no pase, por eso hace un diagnóstico. Usted en su secuencia casi que puede incluir el diagnóstico. Usted puede decir, es que mi actividad uno funge como diagnóstico. Entonces usted involucra, por eso el primer ítem es, las preguntas deben ser inducidas de forma gradual. Entonces, piensa en preguntas que van a guiar al estudiante. No piense en modo examen corchador como en los colegios, que usted hace la pregunta sabiendo que usted no la responde. No piense así. Piense usted cómo va a guiar al estudiante a que se cumpla el objetivo de su secuencia, que en últimas está preocupado por el ser humano, ¿no? Usted está preocupado por los niños, porque quiere que aprendan lo que usted está, digamos, plasmando. Bien, segundo, bueno, me hubiera gustado que estuvieran algunos acá porque varias cosas que estoy colocando aquí, estoy recogiendo lo que me han hablado por grupo. Miren este segundo, donde está la carpeta. Es necesario el vínculo de distintos registros de representación. Por ejemplo, no solo presente ecuaciones, presente gráficas que representan las ecuaciones, presenten tablas. Miren que la teoría, bueno, aquí hablo un poco sobre la teoría dual. En la teoría dual se habla de que la incomprensión se minimiza cuando usted un objeto matemático puede presentar sus múltiples representaciones, o la ecuación, o una tabla de datos, una gráfica, eh, o lo muestra a modo de problem solving, un enunciado. Entonces, vincule en su secuencia los distintos tipos de representación, registros de representación. No me presente tareas de un libro. O sea, no me vayan a hacer trampa en el sentido de que, pues, engañar al profe puede ser sencillo a veces, pero yo ya he visto muchas tareas. Es decir, yo ya he visto muchísimas tareas de estudiantes, de libros, y usted no puede caer en presentarme la misma de siempre. Recuerden que este curso funge es como una herramienta para su trabajo de grado. Cómo usted va a hacer su diseño de su secuencia, de su trayectoria hipotética de aprendizaje, de su hoja de trabajo, de su experimento de enseñanza. Sea el nombre que usted le esté asignando a su metodología, fíjese usted cómo va a construir. Tercero, se debe preguntar pensando en el qué analizar. ¿Usted para qué pregunta eh, lo que pregunta si usted al final no sabe qué es lo que va a analizar? Por eso al final es que uno en el capítulo 4 queda uno varadísimo, varado, porque usted dice, bueno, ¿yo qué es lo que voy a analizar? Solamente tiene un objetivo pelado ahí y nada más. Hay que pensarse en esto. Entonces yo les voy a ayudar a pensar en eso hoy porque yo les voy a mostrar una rejilla de análisis. Construyo una rejilla de análisis y miro cómo mezclo los datos. Por eso la sesión de hoy me parecía muy importante que estuvieran la mayoría. Porque voy a mostrar rejillas, voy a mostrar todo el protocolo el protocolo de los datos, cómo tomé datos, cómo los analicé, cómo escribo lo que escribo de cada dato, para que usted tenga todo un capítulo 4, digamos que coherente. Y último ítem, y no menos importante, es una secuencia en la coherencia, es decir,
cada actividad de aprendizaje debe hilar una secuencia y usted debe dar cuenta de eso. La actividad uno, la actividad 2 y la actividad 3. ¿Cuál es la secuencia? Fíjense que a mí esa pregunta me la hicieron varios evaluadores al principio y me tocó cambiar porque casi que la segunda actividad no tenía nada que ver con la primera, o yo pensaba que sí. Cuando un evaluador, precisamente el profesor Allen Lewis, me decía, pues fíjate que no, yo no le veo nada de secuencia a eso, o sea, esto no tiene nada que ver con lo otro. Tú dices que sí y cuando yo ya empiezo a hablar y me hacen hablar, me doy cuenta de que sí, realmente son actividades distintas, aisladas y a veces uno a la fuerza lo une, ¿no? Eh, pero hay que mirar que esa unión es natural, esa unión es natural. Claro, eso se da cuenta uno en la última actividad cuando el estudiante te argumenta cosas inclusive de la primera, ¿no? Cuando tú lo redactas y el estudiante para hacerlo toma elementos de la primera secuencia, perdón, de la primera actividad de aprendizaje, de la segunda, de la tercera, y digamos que uno dice, ah, bueno, veo la importancia de cómo el estudiante hila. O sea, más que usted también verlo, es que el estudiante lo vea, ¿sí? Vea esa hilación, esa coherencia en la secuencia. Es decir, usted le puede llamar secuencia, pero no tiene nada de secuencia. O sea, y recuerden que la secuencia como tal amarra el término anterior. En este sentido, amarra la actividad anterior, la anterior y la anterior, para que eso vaya creciendo y sea significativa la intervención, si no la intervención no va a facilitar. Miren, yo todo esto lo relaciono, bueno, en salud, porque he estado muy cercano a los grupos de investigación de salud y fíjense que, por ejemplo, en la Facultad de Rehabilitación, de Salud y Rehabilitación, cuando ellos son puros fisioterapeutas y cuando ellos hacen intervención, llega el muchacho con el pie quebrado o la inflamación y ellos, obviamente, el paciente cree que la inflamación se la van a quitar apenas usted va allá y él le hizo los trucos y usted, uy, sale curado. Eso no pasa así, ¿no? Eso es una secuencia de intervenciones. El fisioterapeuta, el buen fisioterapeuta tiene que saber, por ejemplo, cómo hacer la movilidad, no tanto en los medicamentos, sino cómo tratar el pie. Hay algunos músculos que se comprometen, algunos tendones, nervios, y si el fisioterapeuta no tiene conocimiento de eso, en vez de ayudar a que usted mejore su lesión, al contrario, lo va a lesionar más. ¿Con esto qué quiero decir, jóvenes? Que la intervención es gradual. Y usted tiene que dar cuenta de eso, usted tiene que darse cuenta, tener una conciencia de esa aportación gradual que usted va teniendo con sus estudiantes. Bien, estos son, digamos de que son ítems que les pueden servir a ustedes para escribir. Cuando ustedes presenten su diseño, pues yo les voy a pedir cuenta de esto. Bueno, y usted no recordó la forma gradual. De pronto, si la primera pregunta es muy directa, donde el estudiante, miren, hay pruebas diagnósticas que uno termina diciendo, no, esos muchachos no saben nada. Y cuando uno revisa la prueba diagnóstica, no, pero mira, pues cómo le va a preguntar esto así. Esto precisamente hubiera podido ser casi la última actividad de tu secuencia. O sea, esas preguntas están muy grandes todavía para estos chicos. Entonces digamos de que hay que tener ese tacto para saber preguntar. Bueno, listo.